Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Está en su segmento favorito titulado Jesús y la verdad presente, una vez más. Eso quiere decir que estamos claros que sin Jesús estamos fuera de tiempo. Así que con Jesús estamos, mira, en el presente. Eso es así. Y también que nos quede, por decirlo así, claro, que estamos presentando situaciones actuales a nivel mundial que nos dan la evidencia de la cercanía de la presencia de Dios. Eso es así. ¿Qué van a hacer las personas si no nos ven por este canal? Bueno, pues ellos tienen que compartir el segmento. Aquí tenemos los otros canales arriba. Pueden buscar esa plataforma y ahí mismo pues lo buscan y pueden seguir. Suscribiéndote, muchas maneras para seguir. Claro está. Eso ayuda un montón. Informándonos. Sí. Para que no seamos entrampados por el enemigo. Así que qué mejor entonces que comenzar con una oración. Muy bien. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos pedimos discernimiento, pedimos capacidad, pedimos sabiduría para la discusión de este tema, que podamos en todo este tiempo, Señor, ver tu propósito, Señor, para el ser humano y que podamos, o que puedas confirmar en nuestra vida, Señor, tu amor hacia nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta ocasión se titula Preocupados por la enseñanza escolar. Hay que saber que son los primeros años de la educación de un menor donde su carácter es formado y eso se avala bíblicamente. Sí. Un grupo de familias militares perteneciente allá de Carolina del Norte está levantando la voz contra la figura de un docente, y mira qué interesante, que se presenta como una lobo trans y se identifica con diferentes nombres en la escuela primaria de Mildred B. Poole. Los padres aseguran que el comportamiento de este maestro ha confundido y aterrorizado a niños de preescolar y kinder, lo que ha desencadenado una demanda formal ante las autoridades educativas del Departamento de Defensa. Con el respaldo de la organización cristiana sin fines de lucro Liberty Council, los padres han solicitado al Departamento de Actividad Educativa del Departamento de Defensa que retiren al maestro del aula escolar. La organización envió una carta de demanda el 9 de febrero del año 2026 en la que señala que varios progenitores han reportado un comportamiento sexualmente inapropiado por parte del maestro, sustituto y asistente de sexo masculino, pero se identifica como transgénero y como un lobo. Los testimonios reunidos por Liberty indican que dentro del aula el docente se ha vestido con ropa femenina, ha usado un collar de perro con etiquetas fetichistas y también utiliza una cola de animal, que son elementos que los padres dicen que son muy perturbadores. Además, afirma que el maestro ha invocado a los niños en su mundo de personajes zoomórficos a decirles que por la noche se convierte en un lobo, su animal fetiche, y les ha pedido que aúllen como lobos durante la clase. No es por nada, pero nosotros leyendo esto parece como un cuento. Y es increíble. O sea, yo me pongo aquí a pensar cómo los padres están tomando esta situación donde están adoctrinando a sus hijos a tener estas creencias, estas ideologías. Es bien preocupante. Sí, eso es verdad. En la misma carta se detalla que el docente exige que los estudiantes los llamen por los nombres de sus personajes en línea. También había obligado a los niños a usar pronombres femeninos incorrectos y referirse a él como si fuera una mujer, aun cuando se trata de una persona de sexo masculino. O sea, es totalmente turbada a los niños. Estamos hablando de los niños, ¿sí? Están enseñando eso a los niños. Por eso que se están formando, piensa que eso es normal. Sí, pero eso... Los padres encuestados expresan que el impacto emocional en los menores ha sido muy evidente. Liberty Council
sostiene que la escuela no ha actuado con la rapidez necesaria, pese a que a los padres reportaron el comportamiento inquietante a la administración ya al principio del año 2025 y nuevamente en enero en el año 2026. O sea, quiere decir que los padres están un año abogando por esa situación. Yo los padres quito a los niños de ahí. Y siguen con lo mismo, lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Eso, y lo llevo a otras escuelas y si la problemática sigue, pues homeschooling. sí. Qué mejor que uno poder formar, ¿verdad? A los niños. Que en un momento dado vamos a decir, los padres que tienen niños hoy en día, va a llegar un momento dado que van a tener que darle homeschooling a los niños. Sí. Digo yo, porque si tú los dejas que estas personas le den clase, o sea, no la adoctrinen con su pensamiento, que claro. No creo que es lo correcto. Fíjate. La organización afirma que la escuela se negó a intervenir argumentando el estado transgénero del maestro y la ausencia de un código de vestimenta oficial, decisión que, según sostienen, viola la ley federal y las políticas recientes del Pentágono sobre cuestiones de géneros en las escuelas. Así que no se atreven a intervenir por los diferentes derechos. Sí, eso es así. La organización pide que suspenda al maestro, aparte del contrato con menores, mientras se realice una investigación formal y que se realice entrevistas forenses en las niñas que acompañó al baño. O sea que ahí ya entra un asunto más profundo porque no sabemos si hubo algún tipo de violencia hacia el menor. La Carta de Liberty califica el comportamiento del docente y la falta de medidas por parte de la escuela como acoso sexual en violación del título 9. Y señala que la situación también afecta a la preparación militar al distraer a los padres de miembros del servicio, quienes deben concentrarse en sus misiones porque es en ese lugar donde está ocurriendo. Los que no están sintonizando en estos momentos, o más bien se están preguntando en sí de qué se trata la noticia, y es esta ideología en conjunto, la ideología de transgénero junto con la ideología Terians, cómo se complementan y cómo este maestro le enseña o adoctrina a los niños de kinder a adoptar y cómo los padres de estos niños están en contra de ese comportamiento. Primera pregunta, ¿qué tan importantes son los primeros años de vida? Ahí está la clave de todo. La verdadera educación ha sido bien definida como el desarrollo armonioso de todas las facultades. La preparación que se recibe durante los primeros años en el hogar y durante los años subsiguientes en la escuela es fundamental para el éxito en la vida. Exacto. En tal educación es esencial el desarrollo de la mente y la formación del carácter. Mira, para que una sociedad opere de la forma armoniosa y adecuada, supongamos que primero la base la de socialización se lleva a cabo primeramente en la familia. Y luego, cuando esta familia va a la iglesia, en la familia, literalmente uno le enseña a sus hijos principios, pero en la iglesia aprenden valor y moralidad. Sí. En conjunto, cuando eso está, pues la escuela también apoya y avala que ese proceso se dé y el gobierno vela por eso. Claro. Pero es importante que entendamos que qué es lo que ocurre cuando entonces entra a la familia una doctrina contraria a la que uno desea. Pues sucede estas situaciones que estamos viendo ahora. Estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la verdadera educación? Es lo que nos dice la pregunta. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Mira, eso que está diciendo literalmente es para que lo aplique el gobierno de Estados Unidos y que sea más celoso con estos niños. Porque independientemente se quiera velar por los derechos de las personas, pero tampoco agradas o violentes la privacidad ajena o el adoctrinamiento contrario a lo que los padres les quieren enseñar. Sí. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser. ¿Viste cuál es la verdadera educación? Todo el ser. Y todo el periodo de la existencia accesiva al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades física, mentales y espirituales. Que esa es la visión, no es por promoción, pero esa es la visión de las academias adventistas. Exacto.
prepara a estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior, proporcionando por un servicio más amplio en el mundo venidero. Así que velemos que si queremos estar en armonía con el cielo, todas nuestras facultades en unidad mental, físico, espiritual, Exacto. es en conjunto el potencial de desarrollo. ¿Y cuál es la guía a seguir? Pues, las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. Y como tales, se les debería dar el primer lugar. ¿Dónde? De la educación. Así que la educación. Biblia va primero antes que estudios sociales, Exacto. antes que español, antes que inglés y las demás materias. Exacto. Porque si usted quiere sabiduría, busque la palabra del Señor, si es ahí que nos habla. Ay, que no habla. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento, mire, del De arriba, de Dios. del Creador y de Cristo el Redentor, según están revelados en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el plan de Dios? Bueno, la idea que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance de más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad. Eso es importante, la piedad. La piedad. La semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objetivo, lograr una norma que incluye todo lo bueno, lo puro y lo noble. Progresarán tan rápidamente, irán tan lejos como les sea posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. ¿Ven eso? Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero sus esfuerzos se dirigirán a fines muchos más elevados que el mero egoísmo y los intereses temporales, cuanto son más altos los cielos que la tierra. En conclusión, el enemigo busca que la borrar imagen del Creador. Así que mantengamos la verdad, evitando estas nuevas filosofías. Exacto. Velar por los pequeños, pues el enemigo busca destruir y corromper. ¿Sin qué? Sin vacilar. O sea, Vendrán cosas peores que quedaremos espantados. es así. Y como siempre, el enemigo busca destruir apartando del Señor. Eso es así. Lea la palabra del Señor. Busque también seguir la palabra del Señor. Y sobre todo ayuda del cielo, porque de lo contrario es imposible. Exacto. Para que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos para este tiempo que estamos viviendo y que no seamos llevados de aquí para allá como una hoja que da al viento y que estemos cimentados en la palabra. Que nada nos confunda. Eso es así. Así que, Maranatha, Cristo viene.
delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré así profundo amor y delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús y una Trinidad. Continuamos con la serie El conflicto de los siglos. Capítulo 1, cual lleva por título El destino del mundo predicho. Esta va a ser la parte número 1. En San Lucas 19, 42 y 44 nos dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te secarán con baulante y te pondrá cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedras, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Desde lo alto del monte de los olivos, miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosuras y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las reuniones los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevándose en las colinas con sus terrazas, los ariosos palacios y los soberbios baulantes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo, estoy sentada reina, y nunca veréis el duelo, porque siendo amada como lo era, quería estar seguro de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos, cuando el profeta rey cantaba, hermanos, en Salmo 48 y 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Resaltaban a la vista las construcciones del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que a hundirse en el ocasio hacía resplandecer el oro de puertas, torres, pináculos, y así destacábanse en la gran ciudad. Perfección de hermosura, orgullo de la nación judíaca. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectacular sin sentirse conmovidos de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos
a todos estos los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. En San Lucas, capítulo 19, 41, como llegó cerca, viendo la ciudad, hermanos, lloró sobre ella. En medio de regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y 1000 voces proclamaban Rey, el Redentor del mundo, se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido la muerte, arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común habitamiento, sino dominado por intensa y irreprensible agonía. No lloraba, hermanos, por sí mismo, por más que supiera a dónde iba. Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, extendiese ante su vista. La puerta de las ovejas divisábase también. Por ella había entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio. Y pronto iba a abrirse para él, cuando en Isaías 53, 7 nos dice, como cordero fuera llevado al matadero. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión, sobre la senda que pronto le tocaría recorrer. Iba a caer densa y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrobaba sombra sobre el Señor en aquellas escenas, lo que arrojaba sombra sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana, lo que nublaba su alma generosa. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza del corazón de aquellos a quienes él viniere a bendecir y salvar. La historia de más de 1000 años durante las cuales Dios extenderá su favor especial a sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollándose ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moría, donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entregó sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema de sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se lo había confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era donde las llamas de sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Onal, habían desviado el espada de ángel exterminador, según 1 Crónicas 21, símbolos adecuados de sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra, y el Señor había, según Salmo 1, 32 y 13, elegido a Sión. Allí había proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí había mecido los sacerdotes sus incensarios, que había subido hacia Dios el humo de incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados,
que anunciaba al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob veía en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. Se hubiese mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén había sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. A pesar de que los hijos de Israel, hermanos, según de Crónicas 36:16, hacía escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaba sus palabras, burlándose de sus profetas. El Señor había seguido manifestándoles como, según Éxodo 34:6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y por más que le rechazaron una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasiones del Padre por su Hijo era el solicitud, cuidado con que Dios velaba por sus pueblos, enviándole, hermanos, según de Crónicas 36:15, amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugado para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto, según Salmos 88. Con sus propios brazos había alojado a los gentiles de delante de ella. Le había plantado en un recuesto lugar fértil. Isaías 5, de 1 al 4, nos dice lo siguiente: le había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi viña?, exclamó, que yo no haya hecho para ella. A pesar de estos cuidados y por más que, habiendo esperado que llevases uvas valiosas, les había dado silvestre. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona en su viña para librarla, si fuese posible, de la destrucción. La labor, esmero, la pudor y la cuidado. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante 3 años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos,
resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia. Mateo 11, 28 nos dice: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el oído a cambio de su amor, persiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Irante y su hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, a aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Los de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvió sobre ellos con más vigor, impulsándolos por la angustia, compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mayor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazado sus dulces consejos y ridiculizaba sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo entendida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, víase ya negra, cargada de maldición, próxima a estrellar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, encarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya había transcurrido para Israel su día como nación florecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias de todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la reina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que había sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentando las terribles desolaciones con él fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de las hijas de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo, según Jeremías 9, 1, 13, 17. ¿Cuándo sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veían al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los olivos y en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito
y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso, anticipó los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó estrépito de los leones y marchaban en son de guerra. Y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad situada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo de pacto disperso de toda la tierra, como náufragos en una playa desierta, en la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos. Vio como el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo debería apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas palabras. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apiedran a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas, y no quisites? Oh, si tú, nación florecida entre todas, hubiera conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz, yo detuve al ángel de justicia y te llama al arrepentimiento, pero en vano. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. Juan 5:40. No quieres venir a mí para que tengáis vida. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían al alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano. El pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud y estaban dispuestos a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos. Pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Mirar al Rey del cielo derramando copiosos llantos. Ven al Hijo de Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro a contemplar semejante escena que pone tan la
manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le asecará la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas así, la última generación vio al mundo envuelto en un engaño semejante a que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios y que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte. Se negarían a escuchar la palabra de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguera, extraña infatuación. 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al monte de los olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominado con la vista de la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo en que su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronaba al sagrado monte. 1000 años antes de Sarmienta había manifestado la bondad de Dios hacia Jerusalén, porque había escogido aquel templo como su morada. Salmos 76, 2, 78, 68 y 69. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a madera de eminencia. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulará el rey David. Y a los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo. Y dice lo siguiente en Ageo 2, 9 y 7. Mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Jesús por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo
de Salomón y que lloraban a ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. Y el sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice lo siguiente, hermanos, en Ageo 2, 3 y Esdras 3:12. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y por ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces fue cuando la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la de la primera. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones del poder sobrenatural, que ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaba allí el arca de testimonio, ni el propositorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que presentaba por ella. Durante varios siglos, los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad había ciegado su mente de tal modo que no comprendía el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no se le fue confiado el honor de ser cubierto con las nubes de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en que habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, el segundo templo superó la del primero, pero el rey tuvo en poco anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor, que dijo lo siguiente, Mateo 23:38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor a oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo. Y deseaba entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se había prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con la riqueza romana a engrandecer la magnificencia de hermoso edificio. Con este objeto habiese implorado de Roma enormes bloques de preciados mármol de tamaño casi fabuloso,
a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro, diciéndole, hermanos, en Marcos 13:1, mira qué piedras y qué edificio. Pero Jesús se contestó con estas solemnes, sorprendentes palabras, hermanos. Según Mateo 24:2. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no se haya destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidían con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso, a oírle, parecían los juicios que amenazaban a Jerusalén, y se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y a reunirse alrededor del Señor en el monte de los olivos. Hermanos, le preguntaron, Mateo 24:3, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Lo provenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad estos dos terribles acontecimientos futuros: los sufrimientos del Redentor y su muerte, la destrucción del templo y de las ciudades. Los discípulos habían sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que había de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase las instrucciones contenidas en esas palabras. La profecía del Señor extrañaba un doble significado, al par que anunciaba la reina de Jerusalén, también los errores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre la apóstata Israel, especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iba a producirse señales precursoras de espantosos desenlaces. La hora llegaría presta y arrepentimiento. Y el Salvador advirtió a sus discípulos. Mateo 24, 15, 16 y Lucas 21 y 20. Por tanto, cuando veéis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano fuese clavado en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo deberían huir en un lugar seguro. A ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debería ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejido de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo lo más valioso tesoro. Los que trabajaban en el campo y en la viñero no debía perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiese quitado para sobrellevar mejor el calor del día. Todos deberían marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general. Durante
el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación tipográfica del lugar, la hacía aparentemente inexpugnable. Y si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de Jerusalén, sin duda había sido considerado, cual lo fuera Noé en su tiempo, como alarmistas insensatos. Pero Cristo había dicho, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Es así. Esperamos, hermanos, en nuestra próxima semana con el capítulo 1, parte número 2, cual lleva por título El destino del mundo predicho. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos una vez más por este día que nos ha dado. Una vez más, sabemos la historia, porque todo lo que se está mencionando ya ha pasado. Pero sabemos también que tiene una doble aplicación y sabemos que muy pronto va a surgir lo mismo. Permita, oh Dios, que nosotros, nuestros oyentes, podamos, oh Dios, hacer la preparación para que cuando llegue ese día, nosotros sepamos qué tenemos que hacer, como fueron para aquel entonces los estandartes, que fue un aviso para ellos. Para nosotros, oh Dios, la señal viene siendo cuando llegue la ley dominical en vigor. Bendice a nuestros hermanos, oh Dios, y permita, oh Dios, que puedan seguir estudiando su palabra, Señor, para que no sea tomado sin improviso. Por Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén. Hasta la próxima.